Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, jueves 25 de agosto. Ya dice uno jueves con entusiasmo. Ya llegamos a más allá que para acá. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo los saludo con el gusto de todos los días, con el entusiasmo de todo este gran equipo que me acompaña el día de hoy para darle a usted las noticias. ¿Qué le parece si nos vamos a un resumen? ¡Vámonos! Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Especialistas en derecho refutaron que el gobierno federal advirtiera que el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cancelar la prisión preventiva oficiosa abra la puerta a la corrupción. Calificaron como falsa, como extremista la postura. Explicaron que en realidad se va a obligar a que las fiscalías aleguen y se alleguen a las pruebas suficientes para demostrar ante un juez que el acusado representa un riesgo para la víctima, para la sociedad, para el proceso en sí mismo, o que pueda darse a la fuga. Martín Carlos Sánchez, presidente de la Red Impulsando Justicia, sostuvo que el gobierno piensa más en un efecto publicitario que en un sistema judicial más efectivo. A mí me gustaría hacer una anotación sobre la prisión preventiva oficiosa. Hay 14 medidas cautelares, por lo menos, que pueden suplantar a la prisión preventiva oficiosa. 14. Entonces, sí tiene un fundamento y tiene un sentido de derechos humanos el no poder simplemente por querer mantener a una persona en prisión con un plazo constitucional de 72 horas. El eliminar a la prisión preventiva oficiosa no elimina la posibilidad de mantener medidas cautelares para poder tener una persona retenida. Entonces, hay que revisar bien el proyecto, si me lo preguntan a mí, es una opinión personal, pero bueno, ya veremos. Andrés Manuel López Obrador alertó que el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que busca eliminar esta prisión preventiva, podrá dar paso a la impunidad y la corrupción. Dijo que no se trata de liberar a diestra y siniestra. La esencia es que se busque impunidad y corrupción, claro. Sí, pero tiene que buscarse un mecanismo, ¿sí?, para que la justicia sea expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Aquí tengo que estar de acuerdo con el presidente. Por ejemplo, se encuentra la figura, no sé qué les guste más, ¿no? Pero está la prisión preventiva oficiosa, que se hace de oficio ante el seguimiento de un posible crimen cometido, o está la prisión preventiva justificada. Nada más para tener la diferencia entre dos tipos de medidas cautelares. La prisión preventiva oficiosa no requiere de mucho argumento. La prisión preventiva justificada, que en el nombre lo dice, está justificada su prisión preventiva ante la prevención de lo que pueda llegar a pasar. Por más tonta que parezca la diferencia, hay una gran diferencia entre la causalidad probatoria de una persona cuando llega un juez a dictaminar una prisión preventiva oficiosa que por lo general viene acompañada de un fajo de dinero. La prisión preventiva justificada lo que te dice es que hay un riesgo de fuga o que hay elementos probatorios suficientes para poder judicializar una carpeta. Entonces, hay diferencias y si me lo preguntan, yo creo que hay en nuestro país en donde hay tanta corrupción, porque la hay, es un sistema muy fácil de corromper. Aquí le va una lana, señor juez,
dictamíneme una prisión preventiva oficiosa. Y está en la ley. Entonces, eliminarla de la ley pondría un candado más para que no nada más te puedan ir a agarrar a tu casa y meter al tambo 72 horas. Porque hay gente que lo hace, ¿eh? Vas, te metes 72 horas a la cárcel y vas a ver si no escarmientas. Entonces, bueno, el máximo tribunal se perfila para eliminar la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa en el país con el argumento de que esta figura viola derechos humanos previstos en tratados internacionales, además de que ha sido motivo de condena contra México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Suprema Corte de Justicia elimina la obligatoriedad legal de la prisión preventiva oficiosa, prácticamente expondrán los jueces a la llamada ley de plata o plomo. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación y Consejería Jurídica de la Presidencia, dejar el encarcelamiento a discreción de los magistrados podría terminar por corromperlos o convertirlos en víctima de la violencia. Si el proyecto prospera, podrían beneficiarse los acusados de delincuencia organizada, delitos violentos, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, abuso sexual de menores, robo de hidrocarburos, desaparición forzada, defraudadores fiscales, contrabandistas y factureros. Para eso está la prisión preventiva justificada para todos estos. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, rechazó que se realice una discusión sobre la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa en el país. Subrayó que afectaría casos de feminicidio y corrupción. Muchas veces es a criterio del juez y a propuesta evidentemente de la Fiscalía la definición de la prisión preventiva justificada, pero si ésta se elimina, representaría un problema de seguridad. De entrada, lo que se está buscando eliminar es la prisión preventiva oficiosa. Fíjense, ahí está la ignorancia de esta pobre mujer. Lo que habla ella es de una prisión preventiva justificada. Eliminarla. Nadie está buscando eliminar la prisión preventiva justificada, Claudia. Se está buscando eliminar la prisión preventiva oficiosa, que es una de las 14 medidas cautelares establecidas en el Código de Procedimientos Penales de nuestro país. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador planteó a Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, revelar ante el juez quién dio la orden de fabricar la verdad histórica. Que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Caram, pues que Murillo Caram diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial. Todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que probar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco, como se vivía antes, o de cohecho. Ándale, pues, López Obrador no descartó que Jesús Murillo se acoja a el criterio de oportunidad que ofrece la Constitución. Ahora sí, ponlo, Manto. ¿Qué dijo el presidente? Todos, inclusive sin acogerse. Este es un asunto pues de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues tiene que hablar. El presidente envió un mensaje respetuoso al gobierno de Israel para que no proteja a Tomás Herón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República. Incluso pidió poner un video
en donde Tomás Herón interroga a un detenido con la cabeza cubierta y permite se le torture para que dé a conocer detalle sobre el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa. Lo de Cerón fue una cosa tolerada. Ese es un asunto que tiene que ver con la delincuencia, que no solo se da fuera del gobierno. Existe la delincuencia de cuello blanco, porque eso es delincuencia. Y eso no se debió permitir. Esto que estamos viendo. Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, afirmó que en la investigación del caso Iguala se llevó a cabo en su administración, pudo haber fallas y errores, pero a pesar de que han tratado de buscar una versión alternativa, nadie ha podido tirar la que desde entonces quedó establecida. Al final del debate de la audiencia de vinculación de proceso, Murillo Caram tomó la palabra para señalar que las conclusiones que tanto le critican se hicieron con participación del equipo argentino de antropología forense y un grupo interdisciplinario de expertos independientes, todos pagados por él. La defensa de Jesús Murillo pidió al juez de causa declarar prescrito el delito de tortura y aplicar la norma con la penalidad más baja a la desaparición forzada que le imputan, junto con ilícitos contra la Administración de Justicia en el caso Iguala. Aunque Murillo dijo que presentaría pruebas de descargo con documentos y fotografías, sus abogados Javier López Antonio López, Elba Marina Vázquez, manifestaron al juez de control que no sería así, ya que su defensa solo sería argumentativa con base en datos de prueba que ya están incluidos en la carpeta de investigación. Los abogados señalaron que el delito de tortura prescribió desde el 27 de octubre del 2017, ya que no puede imputarse a Jesús Murillo Caram porque no fue denunciado antes de esa fecha. También solicitaron invalidar como pruebas las ruedas de prensa que rindió el ex procurador general de la República relacionadas con la investigación de los 43 porque violan su derecho a la no autoincriminación. Durante la diligencia, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia se molestó porque el abogado Antonio López leyó una jurisprudencia de la Corte en la que refiere que un juzgador incurre en notoria ineptitud cuando no aplica la norma adecuada en un delito, o sea, lo llamó inepto. Le demandó moderar su actitud y también pues que le faltó al respeto a este juez al decir argumentos contrarios a sus resoluciones, invocando la tesis de manera transgiversada y sobre todo levantando la voz. Finalmente, tras una audiencia de 6 horas, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez federal del Centro de Justicia del Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Murillo Caram por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. Consideró que la Fiscalía General de la República ofreció los datos de pruebas suficientes para considerar que Murillo Caram está relacionado con los delitos que se le imputan. Los fiscales federales solicitaron durante la audiencia discutir de nueva cuenta la medida cautelar, aunque no fue claro si pedirán modificar o ratificar la prisión preventiva que le dictaron al ex procurador el sábado pasado. Jesús Murillo Caram es el único titular de la Procuraduría de la República que ha pisado la cárcel, y el que fue por la desaparición de los 43. La Fiscalía General de la República imputó a Murillo ser el autor intelectual de la verdad histórica del caso Ayotzinapa, porque presuntamente ordenó la alteración, manipulación de evidencias, contribuyendo a ocultar el paradero de los estudiantes. Pues ahorita platicamos de esto para dejarlo claro. Rosario Robles Berlanga, ex titular de la SEDATU y Sedesol, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República para entregar su pasaporte como parte de las medidas cautelares que le dictó el juez de control para seguir su juicio en libertad. Entre estas figuran la prohibición de salir del país sin autorización, la entrega de su pasaporte a la Fiscalía y presentarse periódicamente a esta institución para cumplir la orden con la autoridad jurisdiccional. Entregué el pasaporte, firmé tal y como lo estoy al juez, cumpliendo como lo dije desde el primer día. Yo estoy absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad lo que la autoridad mandate, porque el que nada debe, nada teme.
Tras 3 años de reclusión, Rosario Robles Berlán abandonó el 19 de agosto el penal de Santa Marta, Catitla, en el que estuvo presa por el proceso que sigue en su contra por la estafa maestra. La Suprema Corte de Justicia registró un empate que le impidió resolver si desecha una controversia que mantiene bloqueada desde abril la entrega de datos del caso de Pío López Obrador ante el INE. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Los trabajadores petroleros consiguieron que Pemex aumentos en 62 rubros en premios, prestaciones laborales como becas escolares, servicios dentales, servicios médicos, préstamos, hasta fiestas que se extienden incluso a familiares directos. Los incrementos también son para gastos en gasolina, préstamos en vivienda, comida, lavado de ropa, hospedajes, traslados, apoyos por fallecimiento, viáticos, anteojos, hasta por pérdida de ropa. Los beneficios incluyen a trabajadores activos, transitorios y jubilados. En la revisión salarial 2022-2023, que es distinta a la negociación del contrato colectivo de trabajo a realizarse en el 2023, el gremio que encabeza Ricardo Aldana registró alzas en distintos rubros como el salario del 4%, además del avance del salario ordinario. El sindicato ganó un aumento del 4.2% al salario tabulado, así como una ampliación del 2.25% a la prestación, entre las que destacan un aumento del bono de productividad que pasa del 32.19 al 32.64, del 207 al 210% en la prima vacacional. Los préstamos para la adquisición de vivienda pasaron de 2.483.300 pesos a 2.685.689 pesos. Y el préstamo para escrituración pasó de 125.569 a 135.180 pesos, según informes que se dan. El índice nacional de precios al consumidor repuntó un 8.62% en los primeros 15 días de agosto, con lo que la tasa anual de inflación general se convirtió en la más elevada en la segunda quincena de diciembre del 2000, es decir, mayor en 21 años y 7 meses. Dicha tasa también resultó mayor al 8.55% previsto por el consenso de Bloomberg y superó el objetivo puntual del Banco de México del 3%. Al respecto, Jonathan Heath, subgobernador del Banco Central, destacó que la inflación general continúa con una tendencia a la alza. La participación de jugadores extranjeros en el sector energético en igualdad de condiciones con los nacionales no limita la soberanía, pues se trata de un tema de competencia, consideró Luis Hernández, presidente de Index Nacional, que agrupa la industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación, IMEX. Monex solicitará aprobación para dejar de cotizar en Bolsa Mexicana de Valores, así lo decidieron accionistas. La empresa de servicios financieros se une a un número de creciente compañías mexicanas que buscan retirarse de la bolsa local, entre ellas Aeroméxico, SAB, que salió de una reorganización por bancarrota del capítulo 11 en los Estados Unidos apenas en marzo. Esto fue con Aeroméxico. Un avión de Viva Aerobús con ruta Guadalajara-Los Ángeles, California, sufrió un incendio en su turbina derecha por una falla del motor. No hubo heridos. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera la terminal Tapatía, indicó que se demoraron algunas llegadas, pero no hubo cancelaciones por este incidente que se da. Inclusive quedó plasmado en las redes sociales donde se ve incendiado el motor derecho de la aeronave. Cabe mencionar que estas aeronaves pueden volar con un solo motor. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados acordó dictaminar la reforma que cancele el horario de verano para fines de septiembre. El dictamen se distribuirá a los legisladores luego de las fiestas patrias. El miércoles 21 de septiembre será aprobado por la comisión, por lo que esa semana o la que sigue será discutido en el Pleno. El pasado 6 de julio el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la propuesta para abrogar el horario de verano con la expedición de una nueva ley de usos horarios en Estados Unidos mexicanos, o sea, en México. Con la medida se elimina el horario de verano que se aplica en el país de abril a octubre cada año. Pues ya sabe, el horario de Dios, ¿se acuerdan cómo lo bautizó el secretario de Salud? El presidente de la Comisión de Energía aseguró que la iniciativa tiene un gran valor y un gran respaldo popular, por lo que será aprobada sin análisis previo. No habrá foros de parlamento abiertos, simplemente fast track y nos vamos. Andrés Manuel López Obrador anunció que Carlos Joaquín González, gobernador panista saliente de Quintana Roo, se integrará a su gobierno. Sí va a trabajar con nosotros
Carlos Joaquín, nos va a ayudar. No sé todavía en qué situación van a quedar los demás, además depende de cada quien, pero el caso de Carlos Joaquín sí. Sin embargo, el primer mandatario descartó que Alejandro Murat, gobernador priista de Oaxaca, se incorpore a su administración. Alejandro Murat creo que se postuló como candidato a aspirante a la presidencia. Ahí está, entonces también, pues ya Alejandro Murat ya tiene jale. Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, acusada de presuntos actos de corrupción y defraudación por cerca de $1,000 millones. Suscribió un pronunciamiento de apoyo junto con sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández, Colombia, Gustavo Petro, Bolivia, Luis Arce, luego de que un fiscal federal pidiera aplicar a la expresidenta una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Que no se le olvide a este presidente de Argentina, Alberto Fernández, que él contendió la presidencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Y Alberto Fernández, siendo candidato a la presidencia de Argentina, acusó a la familia Kirchner de corrupción. Después, como los votos que tuvo Cristina Fernández de Kirchner fueron, suficientes, lo que hizo Alberto Fernández fue nombrar la vicepresidenta del país. Entonces, que no nos vengan con estas jugarretas, no que nos queramos meter en asuntos argentinos, pero la señora Fernández de Kirchner es acusada de corrupción desde hace muchos años, ella y su familia. Pero bueno, el diario La Prensa aseguró que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega no impedirá que sigan haciendo periodismo, pese a que el presidente incautó equipo valuado en $10 millones de este periódico, La Prensa, y se adjudicó las instalaciones del medio. Mediante un comunicado, la junta directiva del periódico más antiguo de este país centroamericano denunció la persecución de la administración que tiene representantes poderosos y crueles, refiriéndose a Daniel Ortega. Gustavo Petro, presidente de Colombia, propuso a Estados Unidos hacer cambios profundos en el acuerdo de extradición de narcotraficantes. Según la iniciativa, los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano tienen beneficios jurídicos y dejan definitivamente su actividad delictiva. No serán extraditados a Estados Unidos, mientras que quienes no negocien serán extraditados sin derecho a ningún tipo de negociación con el país. El sueño de Pablo Emilio Escobar Gaviria en voz de Gustavo Petro. Porque de los primeros acuerdos que hizo Pablo Escobar en ese entonces con el gobierno de Colombia era justamente eso. Me retiro. Bueno, se hizo su carcelita para decir que no seguía delinquiendo. Cumplió su tiempo en Colombia. Bueno, se acabó escapando de esta cárcel de la Catedral. Pero este era el acuerdo inicial que estaba negociando Pablo Emilio Escobar. A menos de 3 meses de las elecciones de mitad de mandato, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que la mayoría de los graduados universitarios que siguen con deudas estudiantiles obtendrán un descuento de $10,000. La quinta parcial solo se aplica a aquellos que ganen menos de $125,000 anuales. Para quienes asistieron a la universidad con ayuda del gobierno a través de becas, el alivio será de unos $20,000. El problema de la deuda educativa es un problema de décadas en los Estados Unidos. En total, unos 45 millones de universitarios en todo el país le deben lana al Estado, producto de estas becas que se dan para estudiar. Más o menos estamos hablando en el orden de $1.6 billones según la Casa Blanca. Las universidades estadounidenses a menudo pueden costar entre $10,000 y $70,000 al año, lo que deja a los graduados con una deuda abrumadora cuando ingresan a la fuerza laboral. Según estimaciones del gobierno, la deuda promedio de los estudiantes universitarios en los Estados Unidos es de $25,000, esta que muchos tardan décadas, años en pagar. Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, volvió a dar positivo de COVID-19 en un aparente caso de rebote después de dar negativa 2 veces durante el fin de semana.
el presidente de los Estados Unidos, quien pasó 3 días con su esposa en casa, ahí en sus vacaciones en Delaware, dio negativo a las pruebas, informó la Casa Blanca. El mandatario también, cabe mencionar, sufrió un rebote a principios de este mes después de una recuperación inicial de esta enfermedad. Ucrania celebró este miércoles el Día de Independencia, al tiempo que se cumplieron 6 meses del inicio de la invasión militar en Rusia, sin una visión de terminar. Entonces, pues ahí sigue este asunto. Un bombardeo ruso con una estación ferroviaria en el centro de Ucrania dejó al menos 15 muertos y 50 heridos, informó el presidente Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Alemania inauguró una línea ferroviaria que funcionará íntegramente a base de hidrógeno, una primicia mundial y un avance para descarbonizar el transporte por ferrocarril. Una flota de 14 trenes vendidos por el grupo francés Alstom a la región de la Baja Sajonia reemplazará los actuales locomotoras de diésel para cubrir unos 100 kilómetros de la línea que conecta las ciudades de Cuxhaven, Bremerhaven, Brembord y Buxtehude, cerca de Hamburgo. La autoridad portuaria de La Coruña, en Galicia, en España, lanzó un piloto de movilidad urbana con hidrógeno verde cuyas pruebas ya arrancaron. Los trayectos con pasajeros se iniciaron en uno de sus tramos de la línea 1 operada por la compañía Tranvías. El suministro de hidrógeno correrá a cargo de Repsol. Mark Rutherford, que se convirtió a los 17 años en la persona más joven en dar la vuelta al mundo en solitario en un avión ultraligero. El recorrido que comenzó el 23 de marzo llevó a Rutherford a través de 52 países en los 5 continentes para establecer una marca reconocida por la Guinness World Records Organization. Cruzó el Ecuador en 2 ocasiones. 50 años después de la última misión del Apolo, el programa Artemis está listo para tomar la batuta de la exploración lunar con un lanzamiento de prueba el próximo lunes 29 de agosto. El cohete más poderoso de la historia de la NASA. La meta es volver a llevar al hombre a la luna después de la misión Apolo en 1972 y eventualmente poder llegar a Marte. El cohete de 98 metros del sistema de lanzamiento espacial SLS está programado para despegar a las 8 de la mañana con 33 minutos tiempo local, 7 de la mañana 33 minutos tiempo de la Ciudad de México, desde el espacio de este Kennedy Space Center en la Florida, en Cape Canaveral. La misión planificada durante más de una década no es una misión tripulada, pero es altamente simbólica para la NASA, dada la presión que ejerce China y los competidores privados como SpaceX. El objetivo del vuelo, bautizado como Artemis 1, es probar este sistema SLS y la cápsula de tripulación Orion, ubicada en la punta del cohete. Maniquíes equipados con sensores tomarán el lugar de los miembros de la tripulación y registrarán la aceleración, la vibración, los niveles de radiación. Además, cámaras capturarán cada momento del viaje de 42 días y se tomarán una selfie de la nave espacial con la Luna y la Tierra de fondo. ¡Qué cosa más interesante! Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Vaya revuelo que ha causado el caso Ayotzinapa, ¿no lo creen? Ya ha pasado mucho tiempo y todavía, como lo hemos venido mencionando, no tenemos las cosas claras. El día de ayer se vincula a proceso ya formalmente a Jesús Murillo Caram. Se establece una prisión preventiva. Evidentemente todo esto tiene que llevar un juicio que será, me quiero imaginar, un juicio largo. Los delitos que se le imputan a Jesús Murillo Caram son desaparición forzada, tortura y contra la administración pública y la procuración de justicia. Si me lo preguntan a mí, digo en términos personales, creo que esto no nos lleva nuevamente a un sentido de justicia. ¿Qué hay de todo lo que hay alrededor? Ahorita pasábamos este audio en donde el presidente de México decía que pues Jesús Murillo Caram tiene todo el derecho a defenderse, y estoy de acuerdo con él, tiene todo el derecho a defenderse, tiene todo el derecho, inclusive establecido por la Constitución, para adherirse a el criterio de oportunidad que en términos prácticos pues es el
la figura de la televisión de testigo protegido, ¿no? Aunque la figura de testigo protegido en México no está contemplada, porque no lo está el criterio de oportunidad, en donde a valoración de un juez de control, tú hablas, cantas como canario, y de ahí se valora lo que digas y se puede aminorar o inclusive llegar a conmutar la sentencia. Entonces, hay algo que me llamó la atención de lo que dijo López Obrador. Bueno, si él no es el autor intelectual de la verdad histórica, pues ¿quién sí lo es? Entonces, el delito de desaparición forzada efectivamente ya pudo haber prescrito. La primera pregunta que nos debemos de hacer es cómo puede prescribir un delito como el de la desaparición forzada, ¿no? Pero efectivamente es un delito con prescripción. Entonces, punto número uno. Punto número dos, el delito de tortura. Pues no tenemos datos fehacientes de que él haya torturado a nadie. En contra de la Procuración de Justicia y Administración Pública, perfectamente creo yo fundamental. Porque la verdad histórica de Jesús Murillo Caram, efectivamente lo que buscó fue atontar el proceso. Hay datos que siguen sin tener mucha lucidez, se sigue sin entender nuevamente lo que les he venido exponiendo toda la semana. ¿Qué fue lo que pasó? Se dan a conocer detalles en la nueva verdad histórica de Alejandro Encinas, en donde no a todos los 43 normalistas los mataron al mismo tiempo. Hay una serie de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que permanecieron con vida durante algunos días más en una bodega. O por lo menos eso es lo que dice el reporte. ¿Por qué? Se contrató un grupo de expertos independientes, se contrató a la Universidad de Innsbruck, se contrató a un grupo de peritos argentinos. Todos venían, me quiero imaginar, como parte, con una indicación. Cuando se hicieron los peritajes a las osamentas encontradas en el basurero de Cocula, recuerdo que encontraron huesos de perro, ¿no? Inclusive el peritaje final de la Universidad de Innsbruck, y corríjanme si estoy en lo contrario, decía que había muestras óseas que debido al nivel de carbonización no eran identificables y ya no había restos suficientes de ADN para poder saber si estas osamentas pertenecían a alguno de los 43 normalistas desaparecidos. Ahora, ¿por qué los estaban vigilando? Porque otra cosa que se nos da a conocer en la nueva verdad histórica, a diferencia de la verdad de Jesús Murillo Caram, es que a estos normalistas de Ayotzinapa los venían vigilando, sabían dónde estaban, se enteraron en tiempo real que estaban siendo asesinados, se enteraron en tiempo real en dónde estaban ubicados, y había una colusión de las fuerzas del orden desde municipal, estatal y federal, junto con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Municipal. ¿Qué hacían los alumnos de Ayotzinapa en Iguala y a qué iban? No sabemos. Ahora, evidentemente Jesús Murillo Caram no trabajó solo. Y es aquí en donde viene la pregunta del día de hoy, que se las pongo rápidamente para continuar.
después de la decisión de mantener al exprocurador Jesús Murillo Caram en prisión, ¿le parece suficiente para cerrar el caso? ¿Sí o no? Y viene mi explicación. Jesús Murillo Caram no actuó solo. No pudo haber actuado solo. ¿Cuál es el interés de Jesús Murillo Caram? Existe en derecho un concepto de causa probable. ¿Cuál es la causa probable de Jesús Murillo Caram para poder establecer esta verdad histórica? No lo sabemos. ¿Cuál es el interés probable y la causa de los subalternos? No sabemos. ¿Quiénes más tendrían que ser investigados? Ahí le va. Omar García Harfuch, independientemente de su gran trabajo en la Ciudad de México y que todo el mundo lo trae ahorita como lo que en otrora fue el Luis Cárdenas Palomino de Calderón, ¿no? El superpolicía, ¿no? Está haciendo un gran trabajo en la Ciudad de México. Pero independientemente de eso, Omar García Harfuch estaba ahí, porque era el director de la Policía Federal de Guerrero. 2. El secretario de la Defensa, mi general secretario Salvador Cienfuegos. ¿Me va a decir usted que Salvador Cienfuegos no sabía de las operaciones que se estaban llevando a cabo? Porque si no sabía, sí tuvo que haber sabido el que era el director de la Fuerza Regional de la Sedena en Guerrero, que está ahí en Chilpancingo. 3. Mi general almirante de la Marina Armada de México, el que hoy por hoy es el secretario de Marina, en ese momento era el almirante encargado de la Marina en Guerrero. Otro, Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador constitucional del estado. Por supuesto, secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y no podemos dejar atrás al presidente de la República en turno, Enrique Peña Nieto. Por hablar de algunos casos. Manelich Castilla, también de la Policía Federal. El comisionado nacional de seguridad en ese entonces, porque hubo tantos cambios que ya no me acuerdo quién era, pero me quiero imaginar que en ese momento fue Monte Alejandro Rubido. Todos estos personajes tendrían que venir a rendir cuentas sobre el caso. No es nada más dejar las cosas con la tapa cerrada porque ya agarraron a Jesús Murillo. Y de ser Jesús Murillo, yo hablaría. Yo diría, a ver, estas son las indicaciones que se me dieron en la Procuraduría, que se presumía independiente, y venían de parte de quién y por qué. ¿Por qué 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa estaban en Iguala, fueron entregados al crimen organizado, fueron asesinados en el momento y algunos otros no, para después ser quemados en un basurero de Cocula, a decir de la verdad histórica, porque no sabemos, o fueron botados? Hay fotografías, y no me van a dejar mentir, de camionetas de la Secretaría de Marina llegando al basurero de Cocula, fotografías satelitales, en donde se comprueba que las bolsas con las que fueron a dejar las osamentas de los normalistas en Cocula fueron llevadas por coches de la Secretaría de la Marina. Creo que hay mucho en el tema de Ayotzinapa que tenemos que seguir rascando para llegar a un sentido de justicia y para entender lo que en realidad está pasando en el país. Ojalá y lo veamos en algún momento. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero darle las gracias a Adolfo Solís, doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, por estar aquí con nosotros. Amigo de esta estación, mi querido Adolfo, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Mi querido Pedro, qué gusto saludarte. Siempre es un placer estar aquí contigo, hermano. Oye, tempranito allá donde estás tú, ¿no? Definitivamente 2 horas menos.
Mi querido Adolfo, gracias por estar aquí. Pues el tema que está en boga ahorita en términos de derecho es la eliminación de la prisión preventiva. Primero que nada, explicarle al auditorio qué es la prisión preventiva, cuáles son las medidas cautelares, qué significa la eliminación de esta prisión preventiva y si estás de acuerdo. Mira, explico a la población que en el 2008 hubo una gran transformación en el sentido de que se pretendía que no todas las personas llegaran y quedaran dentro de prisión. La prisión preventiva se estableció en el Código Nacional de Procedimientos Penales como una excepción, como la última ratio, como la última posibilidad. ¿Para qué meter a las personas en la cárcel? Hubo un catálogo de delitos específicos en el 167 del Código Nacional. En ese catálogo, el terrorismo, el secuestro, el homicidio culposo, los delitos de delincuencia organizada realmente estaban clasificados. Pero en el año 2019, el gobierno decidió también incluir a los delitos fiscales. Una persona que tenía una omisión de aproximadamente 8 millones de pesos de impuestos, o que por algún motivo se le había olvidado una factura o una carta aporte para transportar las mercancías, se le consideraba contrabando, se le consideraba defraudación o se le consideraba defraudación fiscal asimilable. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos tres delitos, contrabando, defraudación y defraudación fiscal asimilable, se elevaron ya no a los delitos fiscales o delitos de carácter patrimonial, sino delitos de delincuencia organizada. Entonces, en el 2019, el gobierno dice, ¿sabes qué? Pues hay que meter a la cárcel a todos los contribuyentes que no paguen impuestos. Y en esto consiste esta reforma, en esto consiste esta gran propuesta que se hace por la Suprema Corte de eliminar la prisión preventiva, porque parte de una lógica donde dice, oye, ¿los delitos patrimoniales deben de llevar a prisión a las personas? Y la respuesta es no. Dice que las personas estén afuera pagando sus impuestos, que las personas estén afuera cumpliendo. Y dijo, y si fuéramos a eso, ¿por qué no incluiste los delitos que se cometen en la hacienda pública? Generas peculado, generas cohecho, desvías fondos. Te puedes robar del gobierno 10,000, 20,000, 30,000 millones de pesos, 40,000 millones de pesos. Te puedes tomarlo de la hacienda pública. Pero los gobernantes no tienen prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿en qué consiste la prisión preventiva? En llegar y tener a la persona sujeta a todo el procedimiento penal dentro de prisión. Y lo que se está haciendo por la Corte, de forma muy acertada, es decir, ¿por qué tienes que meter en los delitos de contrabando, defraudación y defraudación fiscal a las personas a la cárcel? Mejor que estén afuera, que paguen sus impuestos. Eso es lo que se está fallando. Ahora, dime una cosa, ¿quiénes son los beneficiados en caso de que esto proceda? Y para establecerle a la gente qué otras medidas cautelares de este tipo hay en términos de una prisión preventiva para una persona que se pueda, por ejemplo, fugar del país o no sé, habrá distintas causales por las cuales uno puede tener una prisión preventiva. Sí, por supuesto. Déjame te digo que primero los beneficiarios son 60 millones de contribuyentes activos. Nuestro padrón de contribuyentes es de 79.8 millones de contribuyentes, pero realmente activos hay 60 millones. Entonces, los beneficiarios son todos los contribuyentes que pagan impuestos en este país de forma formal. Ahora, ¿qué ocurre? Si estas personas por algún motivo, por algún incumplimiento o hasta por algún error tuvieran alguna omisión de impuestos, en automático el juez tiene otras posibilidades para poder canjear esa libertad de las personas. Dice, ¿no quieres que salga del país? Pues entrégame tu pasaporte, naturalmente te puedo poner un brazalete electrónico, te puedo venir que vengas a firmar aquí a las instalaciones judiciales para saber que aquí estás presente, puedo hacerte comparecer las veces que yo quiera. Y hay una serie de medidas, otorgar una fianza, garantía, embargar, asegurar bienes. Entonces, realmente hoy lo que se deja en manos de los jueces, que me parece totalmente correcto, lo que se deja en manos de los jueces es decir, oye, evalúa una conducta, por ejemplo, la venta de facturas. Dice, oye, estás vendiendo facturas y la única intención es robarte el dinero, la única intención es causar un daño doloso. Bueno, eso sí, déjalos en prisión. Dice, pero se trata de un fraude fiscal cometido por un error, por una omisión, por una interpretación de la autoridad. Entonces no lo hagas, porque lo único que se está provocando, Pedro, es de que el gobierno utilizó esta figura para perseguir a todos sus enemigos. Esta figura, a partir del 2019, que se incorporó los delitos fiscales a nivel de delincuencia organizada, lo único que se hizo es
perseguir a todos los que se consideraban enemigos. Y ahí tienes a políticos, ahí tienes a empresarios, ahí tienes a líderes de opinión que son contrarios al sistema. Todos aquellos que estaban en una posición contra gobierno, automáticamente fueron perseguidos con esta figura. Y lo que estamos haciendo no es generar impunidad, no es generar un acto de laxación de la imposición de las penas. Lo que estamos haciendo simplemente es actualizarnos, modernizarnos y decir, una persona que no pagó impuestos, no la queremos, aún de que no pagó, no la queremos en prisión, la queremos afuera con un programa preventivo adecuado que siga pagando sus impuestos en beneficio del país. Dime una cosa, Adolfo, si se da por bueno eliminar esta prisión preventiva, las personas que hayan sido encarceladas de manera preventiva con esta figura, ¿saldrían de prisión? Sí, por supuesto, saldrían de prisión porque en México no está permitida la retroactividad en el artículo 14 constitucional cuando es en perjuicio, pero la retroactividad, cuando una norma es más favorable, siempre es en beneficio. Se puede aplicar la retroactividad benéfica. Entonces, todas las personas saldrían de prisión. Y me parece que esto es muy bueno y lo importante es no que se genere un clima de impunidad, porque eso no significa que porque salgan de prisión las personas ya se liberaron de esa deuda o las personas ya no van a pagar. Imagínate incluso una persona que dice, ok, mi contador se equivocó, hubo algún error administrativo, quiero pagar el impuesto. No podía celebrar un acuerdo reparatorio, es decir, si la persona dijera, quiero pagar, no podía pagar. ¿Por qué razón? Porque el gobierno decía, no, te quiero en prisión para que aprendas, como un sistema represor. Cuando se había creado en el 2008, precisamente la prisión preventiva como la última ratio, la última posibilidad, el último elemento del Estado para poder corregir una mala práctica, se trataba ahora de regresar en el 2019 a esas viejas prácticas y que simplemente demostraron que fueron para perseguir a las personas. Claro. Oye, ¿ves posibilidad de que esto vaya a pasar, Adolfo? No solo veo posibilidad, debe de pasar, porque no pasar implicaría dejar en riesgo a los jueces. Los jueces que hoy, por la severidad de la norma, son amenazados, son intimidados y se les pone una pistola en la cabeza diciéndoles que es plata o es plomo. Y eso es muy lamentable, Pedro, porque hoy los jueces están sujetos a un control y con esta decisión tiene que pasar porque simplemente así fue la evolución del derecho. Entonces, ¿para qué creamos un nuevo sistema normativo? ¿Para qué creamos los principios de presunción de inocencia? Si no es el juez el que puede decidir esta causa es altamente grave o esta causa es totalmente tolerable y que mejor la persona pague y salga de prisión y se ponga a producir. Si el juez no tiene esa capacidad, entonces era expuesto a riesgos innecesarios. Y el gobierno ahora trata de hacer creer con un comunicado que emite, el gobierno federal trata de decir, no, pues ahora los jueces los estás poniendo en riesgo. No, el riesgo se corre ahorita, el riesgo es inminente en este momento, porque la norma es inflexible, y al ser inflexible, el juez lo que tiene que hacer es poner en prisión preventiva a las personas, y por eso llegan las amenazas a los jueces. Y con esto, simplemente ya va a poder tener la decisión de decir, este caso que se someta a mi jurisdicción es totalmente grave y debe de quedar en prisión. Este caso, más vale que la persona pague, que corrija su situación fiscal, que se le aperciba, que no vuelva a reincidir, que se corrija el sistema y avanzamos como país. Pues muy bien, te agradezco mucho. Adolfo Solís, doctor en Derecho Constitucional y Fiscal. Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Te mando mi cariño, en verdad. Muchas gracias, Adolfo, por ser amigo de esta casa. Hermano, a ti y a tu padre, siempre con todo mi corazón y cariño. Igualmente, Adolfo Solís. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días. ¿Cómo estás, Adriana? Adelante. ¿Cómo estás, Pedro? Te saludo también con muchísimo gusto. Oye, ¿te acuerdas que a Joe Biden le dio 2 veces COVID? Se le quitó y luego otra vez le dio a los 2 días. Bien en la familia. La familia. Ahora Jill también, que ya habíamos dicho que había salido negativa otra vez. Ese fenómeno extraño, ¿no? Que a veces sucede en algunos pacientes que usan cierta medicina que les vuelve a dar. Y aparte, tuvo 2 negativos Jill Biden y después otra vez positivo.
Igual que su esposo. Exacto. Eso quiere decir que no hay que cantar victoria nunca, ¿no? Antes de tiempo. Oye, pero ¿sabes qué es peor que contagiarte de COVID? ¿Qué? Contagiarte de COVID y de viruela del mono al mismo tiempo. No, bueno. Pero hay algo peor que eso, Pedro. ¿Qué? Contagiarte de COVID, de viruela del mono y de HIV al mismo tiempo. No. Hay un paciente, así lo está reportando una revista médica, que se contagió de COVID, de viruela del mono y de HIV al mismo tiempo y se publica en el Jerusalem Post el día de hoy. Es ¿En un dónde italiano está? O sea, COVID, VIH y viruela del mono. Las tres al mismo tiempo. No, bueno. Pues, ¿a dónde se fue a meter? Se fue a meter a España, yo creo que ahí es un italiano que dice que lo agarró en España, pero bueno, es un dato curioso que todo al mismo tiempo, Pedro. Ese es un muy mal revolcón, ¿eh? Pues sí, yo creo que ya aprendió porque sí está cañón, ¿no? Porque tanto el VIH es sexual y dicen que la del mono también es principalmente sexual y el VIH pues ya estando en besos, pues ya, o sea... Acabó en el hospital y confesó que así fue, fue. Entonces, no, pues ahí está, ¿no? Ese asunto. Oye, pero quiero ya pasar al tema de, ayer hablábamos de las primarias y de cómo ya empezaba el sprint final. Se acerca, Adriana, noviembre. Se acerca noviembre ya, y tan lo saben los candidatos que ya están poniéndose las pilas, ¿no? Sabe Ron DeSantis que tiene que ganar por mucho en el estado de Florida para convencer a los republicanos que él es el bueno, pero también para convencer a los millonarios, a los que inyectan capital a las campañas, que le inyecten capital a Ron DeSantis, porque sabemos que aquí las campañas, Pedro, se ganan con dinero y que es legal hacerlo. Es total y absolutamente legal inyectar a las campañas políticas y es lo que está tratando en estos momentos de hacer Ron DeSantis, y que le inyecten capital a su campaña para pues ganarle a Donald Trump, porque ha habido algunas encuestas donde antes de la redada, del allanamiento de la casa de Mar-a-Lago para encontrar estos papeles que tenía ahí Donald Trump, confidenciales, top secret, Ron DeSantis estaba muy cerca ya de Donald Trump, en segundo lugar como preferencia entre los republicanos, pero en algunos estados ya le estaba hasta ganando, ya estaba como primera opción. Después del allanamiento, pues resulta que Donald Trump agarra otra vez ímpetu, aquí lo dijimos, le favoreció más que dañarlo entre su base y entre los republicanos, porque pues, se posicionó como víctima. Y claro está eso, Pedro, porque aquí estaba yo viendo qué estaba haciendo el presidente Donald Trump desde que pasó este evento que lo puso en el centro del debate hasta ahorita. Y ¿sabes? Lo único que ha hecho, ¿sabes qué es lo que ha hecho? ¿Qué? Ha estado jugando golf, así, su calendario de verano no se modificó. Él, tranquilo, está en su campo de golf de Bedminster, ahí en Nueva Jersey, jugando golf tranquilo y buscando abogados que lo representen, porque pues se cuenta que nadie lo quiere representar. No encuentra abogados que quieran tomar el caso que quiere él plantear, que justamente es fíjate. Quiere argumentar el privilegio ejecutivo. Executive power o privilege, que es el pero que ya no lo tiene. Que ya no lo tiene, exactamente, pero que según esto lo tenía para tener esos papeles, y bueno, ya no lo tiene. Pero mira, tampoco lo tenía para tener esos papeles después de que acabó su mandato. Sí, en ese momento sí, algunos papeles importantes sí es legal que los presidentes se los lleven a su casa de verano para pues trabajar home office. Pero en este momento ya no es. Ya siendo presidente se los llevó. Pues no, la cosa es que se los llevó cuando salió de la Casa Blanca. Entonces ahí está el debate. Ya no tiene el privilegio, ya no hay home office. ¿Cuál office? No. Es así te la pongo, es como si tienes un trabajo de nanny, ¿no? La nana, y te corren. Y te llevas a los niños a tu casa. Nana, y al día siguiente pasas a la escuela a recoger a los niños. Pues eso es secuestro, ¿no? Claro. Oye, es que era su niñera, era. Era, tú lo has dicho. Por ahí va el debate. Oye, pero hablando ya de este tema de que ya empezó, como tú dices, que ya se acerca
ese midterm y también las presidenciales, fíjate que estaba yo viendo aquí, y deja encontrarlo rápidamente, hay un pleito, y tú lo sabes, muy fuerte, una rivalidad muy fuerte entre justamente Ron DeSantis y el gobernador de California, que es Gavin Newsom. Son rivales acérrimos. Hemos dicho aquí que podría ser la presidencial entre Ron DeSantis y Gavin Newsom, podría ser, es un escenario. ¿Y qué ha estado pasando entre estos dos políticos? Bueno, Gavin Newsom desde hace varios meses empezó a hacer anuncios de radio que justamente no se escuchaban en California, sino que se escuchaban en Florida, aquí. Se escuchaban aquí en Florida, donde pues hablaban mal del gobernador DeSantis. Entonces, como una campaña como para empezar a preparar el terreno. Bueno, ahora ya contesta Ron DeSantis, y ahora, bueno, no sabemos si él está detrás de esto, pero el hecho es que están apareciendo anuncios espectaculares en Florida que están criticando, o sea, tienen mucha crítica, porque fíjate, vamos a poner los espectaculares aquí para que los veas, y dicen prácticamente estos espectaculares que están apareciendo en California, dice, están advirtiendo básicamente a los californianos que no se muden a Texas. Estos misteriosos y controversiales espectaculares pues están causando muchas críticas porque es una propaganda pues totalmente terrible, ¿no? Dice, el milagro de Texas murió en Uvalde, haciendo referencia a esta tragedia terrible del tiroteo donde murieron 22 niños. Y dice, no se muden a Texas, no se metan con Texas. Y sale esta figura siniestra de una persona ahí con una sudadera, con un hoodie, ¿no? Entonces, pues ahí está no sabemos quién está detrás de estos anuncios, pero pues este eslogan de que de no se metan con Texas es un eslogan que usaba mucho Rick Perry cuando era gobernador en el 2011, pero no se muden a Texas, ¿no? Entonces, aquí pues claramente estamos viendo una guerra entre estos dos personajes que nos hace pensar que pudieran ser las dos figuras que van a luchar por la presidencial en el 2024, Pedro. Claro, pues sí, seguramente empieza la guerra sucia, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, que cada vez están más cercanas, mi querida Adriana. Y vamos a ver qué pasa en ellas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, y los migrantes que está mandando Greg Abbott también, no se te olvide, ¿no? Los que está metiendo en camiones y los manda a Washington y los manda a Nueva York, que también... Sí, llévenselos, ¿quieren? Órale. Pero bueno, rápido, sí, a tiempo que pongan el video, porque ya la crítica es que les pone un brazalete, Pedro, con un código de barras, y la crítica es que ya los está deshumanizando total y absolutamente, como intimidándolos para que no se bajen ahí en el camino y que lleguen directamente ahí a Nueva York y que lleguen directamente a Washington, claro, para pues darle ahí en la torre, por ejemplo, al alcalde de Nueva York, que dice que Nueva York es una ciudad santuario y bienvenida para todos los migrantes, pues ahí le está mandando a todos los migrantes. Ya se calentó esto, Pedro, ya estamos en plenas campañas, sucias, limpias, lo que tú quieras, pero ya empezó todo esto. Sí, se ve que migrantes canadienses no son. Entonces, pues bueno. Oye, Adriana, pues no me queda más que pedirte si me ayudas a invitar a la gente a que esté en nuestros distintos espacios en vivo que hacemos a lo largo del día. Sí, los esperamos a las 5 de la tarde, Pedro, en Punto de Vista. Después a las 6 de la tarde estará Pedro Ferriz de Con en Punto Central. A las 7 de la noche, Dore Ferriz Híjar, Punto y Aparte. Y a las 8 de la noche cierras con Punto Final, Pedro Ferriz Híjar. En estas 4 horas que los invitamos a que nos acompañen y nos den sus comentarios a través del chat. Así es, mi queridísima Adriana Braniff. Como siempre, un placer. Los invitamos a que nos vean a través de nuestro canal de YouTube en Central Equilibrio. Así nos pueden buscar en YouTube para que estén no solamente con este informativo, pero a lo largo del día con los distintos lives que tenemos. Suscríbase ahí a Central Equilibrio. Ahí los esperamos. Gracias, Adriana. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Le quiero dar las gracias a Edgardo Hernández Contreras. Eres maestro del Derecho, especialista en temas de seguridad, para hablar sobre algo que hemos dejado sobre la mesa y que
cada vez está más cerca de convertirse en realidad, que es el decreto del presidente para que la Guardia Nacional pase al Ejército y que, a decir de los tiempos presidenciales, esto se llevará a cabo en el desfile del 16 de septiembre. Mi querido Edgardo, te saludo con gusto esta mañana. Pedro, muy amable, muy buenos días. Un saludo a ti, a todo tu amable auditorio, siempre a la orden. Muchas gracias, Edgardo. Pues hablar de la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército. Primero que nada, nuevamente regresamos al fundamento constitucional. No está permitido, en base a lo que dice el artículo constitucional donde se crea la Guardia Nacional, que dice que esta formará parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que será una organización civil. Este paso presidencial viola directamente lo establecido en la Constitución. Es correcto, Pedro. Cuando hace unas semanas que el presidente anunció su posible adhesión mediante un decreto de la Guardia Nacional al Ejército, prendió alertas en todas partes, porque como bien lo dices, es inconstitucional. Primero, no le dan los votos, porque evidentemente no trae mayoría, pero aunque así fuera, Pedro, es una aberración a la Constitución, porque el Ejército tiene sus facultades limitadas dentro de la propia Constitución. Entonces, hubo una inercia en donde un gran sector, tanto de senadores, diputados, algunos analistas, se fueron con la inercia inmediata de que él quería militarizar al país. Bueno, dicho sea de paso, ya de facto ya está militarizada, eso hablamos un poquito más adelante, pero esa inercia, toda la gente, yo así lo veo, personas, políticos, se fueron con la inercia de militarizar al país, y así lo expresaron. El presidente quiere militarizar al país ya por ley, pero yo veo que no. Primero, efectivamente, el 21 constitucional, en su párrafo 10, el inciso E, en su párrafo segundo y tercero, como bien lo precisaste, indica que debe de ser bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. En esa armonía, en 1999, la Policía Federal Preventiva crece y nace. En el 2009 nace la Policía Federal y en el 2019 la Guardia Nacional, pero aquí hay un factor por este matiz que él le quiere dar a la Guardia Nacional con tinte militar o que obedezca, por así decir, que responda a órdenes del ejército, de fuerzas castrenses, y es donde comienza precisamente este desaguisado y este desaseo legal, porque así ha transcurrido estos años, Pedro, pero hay que precisar algo. De facto, la Guardia Nacional ya responde a la Secretaría de la Defensa Nacional, concretamente al Ejército. En su inicio, elementos del Ejército Nacional fueron adscritos a la Guardia Nacional, así como también de la Marina Fuerza Armada y con elementos de la Policía Federal. Era una policía híbrida. Al paso de este tiempo, ha eliminado prácticamente, ha destituido de sus cargos a elementos de la Policía Federal, tanto de carretera como de aeropuertos, como de aduanas, y así hemos transitado. El tema es que yo no voy con la inercia de que quiera militarizar al país con elementos de la Guardia Nacional y ya sí por ley. Yo tengo un análisis que es diferente, Pedro, si me lo permites. Yo considero y a mí me parece que el tema no es que quiera militarizarlo, porque ya, insisto, es de facto. El tema aquí ya va de la salida del presidente cuando termine su mandato. Andrés Manuel debe de estar preocupado, y me consta por acontecimientos que han estado ocurriendo, como el caso de la detención de Murillo Karam, porque él tiene que levantar la parte política y que crezca su populismo
que le aplauden por las acciones que él hace y que demuestra con temas muy aparatosos. Lo que no están viendo es que en una eventual salida por parte del presidente, porque él no puede saber si Morena va a seguir en el poder, y si así fuera, él tampoco le dan la garantía que el que llegue lo va a proteger. Entonces aquí estamos hablando que son viáticos, que son elementos del Ejército, de la Marina, adscritos a la Guardia Nacional con presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, no propiamente con presupuesto de la Guardia Nacional. Estas irregularidades presupuestales, tarde que temprano se tienen que analizar porque serán entes auditables por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces aquí está en una encrucijada en la que yo he dicho, va a tener que fusionarla, porque la va a tener que fusionar, mi querido Pedro, no le queda de otra. ¿Cómo va a justificar los miles de millones de pesos que ha erogado y que no tienen un sustento o un anclaje legal? Y alguien le ha de haber dicho, señor presidente, sus órdenes se han cumplido, pero el desaseo presupuestal que está habiendo y que no está claro, porque lo que está erogando el Ejército para la Guardia Nacional, pues no tiene ningún anclaje jurídico. ¿Y cuál es ese anclaje? Tiene que, en los próximos días, anunciar un decreto o una reforma. De alguna manera, Pedro, porque él ya está pensando en su salida y cómo blindarse ante estas irregularidades presupuestales. Entonces esto es más una necesidad administrativa que un requerimiento operativo. Correcto, porque en la ley orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército, pues no existe la Guardia Nacional. Tú bien lo dijiste, está adscrita a la Secretaría de Seguridad. Entonces, está en una encrucijada que él hizo por sus ocurrencias, por su prisa, por atropellar la Constitución que le encanta, y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho, porque cuando eres el hombre del poder, pues evidentemente eres el hombre del poder y tienes todo el aparato que así puede funcionar, pero un día que sales después de, incluso si vienen correligionarios de él, nadie le asegura que le va a brindar protección, pero más allá de eso, lo que él quiso hacer con la Guardia Nacional, una institución intermedia entre lo civil y el Ejército, ya se fue la inercia cargando a lo militar y, insisto, de facto ya obedece y responde a las órdenes del Ejército. En todos los estados, la Guardia Nacional incluso estacionan las patrullas dentro de los cuarteles militares. Eso de facto ya está, pero administrativamente viene un embrollo en donde las cuentas, pues si no son medianamente subsanadas, sí pueden traer consecuencias de carácter legal que van a tener al presidente en un tema político, jurídico y administrativo, con consecuencias que pueden ser fatales para él, Pedro. Claro, pues habrá que ver cómo deriva este asunto, porque yo creo que legalmente todavía van a existir mucha resistencia, y debería de haberla, para pasar este pase de estafeta que debería ser impugnado ante las Cortes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo que requeriría sería pues una modificación a la Constitución, porque lo que está haciendo es ir en contra de este mandato constitucional, y si hay que hacer una auditoría de los gastos administrativos que la SEDEN ha tenido sobre la Guardia por el cruce de la erogación de recursos que no tiene que ser, pues que empiecen a rodar cabezas. Es correcto, es por una parte lo administrativo y por otra parte lo inconstitucional, pero además eso se puede desafiar con una acción de inconstitucionalidad y además violaría tratados internacionales de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde, como comenzamos nuestra plática, los militares constitucionalmente están definidos y tienen un límite constitucional, y entra precisamente lo civil. Pues estaremos atentos, ojalá haya oposición para que ya no sigan estos desaseos constitucionales por aberraciones tomadas al vapor, Pedro. Así es, mi querido Edgardo Hernández Contreras, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio, maestro en Derecho, especialista en temas de seguridad. Gracias, Edgardo.
Muchas gracias y un saludo afectuoso a tu señor padre, con mucho cariño, Pedro. Con mucho gusto, Edgardo, muchas gracias a ti. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. De noticias, especialistas en derecho refutaron que la 4T advirtiera que el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cancelar la prisión preventiva oficiosa abra la puerta a la corrupción. Andrés Manuel López Obrador alertó que el proyecto de la Suprema, que busca eliminar la prisión preventiva, podría dar paso a la impunidad y a la corrupción. Si la Suprema Corte elimina la obligatoriedad legal de la prisión preventiva oficiosa, prácticamente expondrá a los jueces a la llamada ley plata o plomo, advirtió la Segov y la Consejería Jurídica de la Presidencia. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, rechazó que se realice una discusión sobre la obligatoriedad para dictar prisión preventiva oficiosa en el país. Andrés Manuel López Obrador planteó a Jesús Murillo Caram revelar ante el juez quién dio la orden de fabricar la llamada verdad histórica. El presidente envió un mensaje respetuoso al gobierno de Israel para que no proteja a Tomás Herón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Jesús Murillo Caram afirmó que en la investigación del caso Iguala pudo haber fallas, pero nadie ha podido tirar la versión que quedó establecido. La defensa de Murillo Caram pidió al juez de causa declarar prescrito el delito de tortura y aplicar la norma con la penalidad más baja en la desaparición forzada. Finalmente, tras una audiencia de 6 horas, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez federal del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Murillo Caram por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia por el caso Ayotzinapa. Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedato y Sedesol, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República para entregar su pasaporte como parte de las medidas cautelares para seguir su juicio en libertad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación registró un empate que le impidió resolver si desecha la controversia que mantiene bloqueada desde abril la entrega de datos del caso de Pío López Obrador ante el INE. Marcelo de los Santos Pisuto, nieto de Marcelo de los Santos Fraga, exgobernador panista de San Luis Potosí, fue detenido en Guerrero acusado de violación. 3 policías municipales y un juez cívico fueron detenidos en Oaxaca como presuntos responsables de la muerte de Abigail Ay Urrutia en la comandancia municipal. Igor Aguirre Vázquez, sobrino del exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, fue secuestrado y encontrado con un balazo en la pierna en Acapulco. Una balacera en Tuzantla, Michoacán, dejó un saldo preliminar de 8 civiles muertos, entre ellos 3 menores, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Un enfrentamiento entre policías de Fuerza Civil e integrantes de un grupo armado dejó 3 delincuentes abatidos y 9 oficiales heridos en China, Nuevo León. Los trabajadores petroleros consiguieron de Pemex aumentos en 62 rubros de premios, prestaciones laborales. El Instituto Nacional del Precio al Consumidor repuntó 8.62% en los primeros 15 días de agosto, con lo que la tasa anual de inflación general se convirtió en la más elevada desde la segunda quincena de diciembre del 2000, es decir, la mayor en 21 años y 7 meses. La participación de jugadores extranjeros en el sector energético en igualdad de condiciones con los nacionales no limita la soberanía nacional, consideró Index. Monex solicitará la aprobación para dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados acordó dictaminar la reforma que cancela el horario de verano para finales de septiembre. Andrés Manuel López Obrador anunció que Carlos Joaquín González, gobernador panista saliente de Quintana Roo, se integrará a su gobierno. El primer mandatario descartó que Alejandro Murat, gobernador priista de Oaxaca, se incorpore a su administración. López Obrador expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, acusada de delitos de actos de corrupción y defraudación por cerca de $1,000 millones. Gustavo Petro, presidente de Colombia, propuso a Estados Unidos hacer cambios profundos al acuerdo de extradición de narcotraficantes. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que los graduados universitarios que siguen con deudas estudiantiles obtendrán un descuento de hasta $10,000. Hacemos una pausa, regresamos. Roberto José Pacheco.
Ah, ya, sin corte. Ah, no, pues calientito. Roberto José Pacheco, te escucho. Mi estimado Pedro Ferriz Híjar, te saludo con mucho gusto. Ayer fue la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El asunto de coyuntura, mi estimado Ferriz Híjar, es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Retoma fuerza luego de 8 años, cuando se presenta otro informe por parte del gobierno federal, y horas después detienen al exprocurador Jesús Murillo con todo y su verdad histórica que lleva a cuestas sobre este polémico asunto. Los priistas, era obvio, cierran filas en torno al exfuncionario hidalguense Murillo Karam. La senadora Claudia Ruiz Massieu, exfuncionaria del gobierno peñista, dijo que los hechos del 26 de septiembre del 2014 merecen la más enérgica y contundente condena, y afirma que no se van a escatimar esfuerzos para encontrar a los estudiantes por el gobierno de la República, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la ex-PGR. Así dice ella, no se escatimaron esfuerzos. El diputado del PRI, José Yunes, dice que el tema es tan vil que puede utilizarse políticamente para tratar de cambiar versiones, posicionar y legitimar a un gobierno. Él refirió que el informe que presentó Alejandro Encinas fundamentalmente es el mismo que reveló la anterior administración. Es la voz del diputado José Yunes. El reporte, el informe que conoció el país hace 2 días, fundamentalmente es el mismo que explica lo que aconteció en esa trágica noche. Bueno, el panista, el diputado Jorge Arturo Espadas, él indicó que los 2 temas de la agenda política de mayor relevancia, entre ellos el de educación pública y el de Ayotzinapa, se tenían que tratar precisamente en la permanente. Considero que es lamentable que la investigación sobre este último tema que se realizó respecto a los normalistas se torne hacia lo político. Es la voz del diputado Arturo Espadas. Necesitamos un proceso de cara a las ciudadanas y a los ciudadanos, con todos los detalles, y que se encuentre a los culpables de cada una de esas muertes. Bueno, el diputado morenista Marcos Medina, él admitió que si fueron bandas criminales las responsables del ataque a los estudiantes, pero añadió que están perdiendo de vista la participación omisa de los órganos de seguridad del Estado, de las autoridades estatales y federales, no solamente municipales, para llegar a esclarecer los hechos. Y lo dijo que es peor, es su colusión para inventar una verdad a modo y tratar de darle a tole con el dedo no solamente a los padres de las víctimas, sino al pueblo de México. Así pues, al rojo vivo el día de ayer en la permanente, y en lo que se iban con todo la bancada de Morena, con miras al próximo periodo ordinario de sesiones, es ya acabar con el horario de verano. El diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, prevé que en la última semana de septiembre sea aprobada esta iniciativa que expide la ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos para eliminar los cambios de horario estacionales en el territorio nacional, con excepción de los municipios ubicados en la frontera norte. Es lo que dice el diputado morenista. Escuchemos. Pues resulta que el beneficio económico, los ahorros que se dan ya son mínimos, y por el contrario el impacto psicológico en la gente de tener que adaptarse a un nuevo horario cada 6 meses, pues es muy difícil, más aparte la percepción que tiene la gente de sentirse insegura, aquellos que salen a trabajar temprano cuando está la oscuridad total todavía. Bueno, mi estimado Ferriz Híjar, concluyeron los trabajos de la permanente, pero con un negrito en el arroz. Es que definitivamente los legisladores por primera ocasión cierran la permanente con un desacato judicial, pues se ignoró el desacato que, la petición del Tribunal Electoral, la resolución del Tribunal Electoral Federal en su instrucción de regresar a un escaño que le pertenece al diputado del Movimiento Ciudadano. Así pues, con claros oscuros cierra precisamente los trabajos de la permanente. Hoy hay pasarela en San Lázaro, empiezan los secretarios de Estado a acudir precisamente a los trabajos de la bancada de Morena con miras a su próximo periodo de sesiones. De esto daremos cuenta el día de mañana.
Muy bien, mi querido Roberto José Pacheco, te mando mi cariño. Gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, hoy el presidente amaneció al parecer ronquito y llama la atención que le dicen si se va a hacer la prueba del COVID, dice que no. Le dicen que si va a suspender su gira que tiene de todos los fines de semana y dice que no. Mire, vamos a escuchar un presidente que está así medio ronquito. Vamos a darle respuesta a la señora. La vamos a buscar. ¿Quién sigue? Gracias, presidente. Buenos días. Primero, insistirle... ¿Se escucha ahora? Un poquito mejor. Primero, insistirle en la pregunta. Lo escuchamos un poco ronco, presidente. Sí, estoy ronco. Preguntarle si ya lo revisó algún médico, si se va a someter a alguna prueba de COVID. No, yo espero que ya el día de hoy mejore. Amanecí así. ¿Va a mantener sus actividades al fin de semana normales? Sí, normal. Gracias, presidente. Ahí está. Amaneció ronco el presidente. Digo, no está de más hacerse la prueba del COVID, hombre. Pero no. Así amanecí. Pues sí, así amaneció. Menos hielos. Oigan, fuera de cotorreo. En esta conferencia de prensa ahorita me están llegando los reportes de qué se está hablando en ella. Porque estamos aquí al aire, entonces no lo he podido revisar, pero se toca el tema del Tratado de Libre Comercio. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no ve posibilidad alguna o escenario alguno en el que México salga del Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos y Canadá. No hacen mucha referencia, se dan cuenta que no hacen mucha referencia a Canadá. Siempre que se habla del Tratado de Libre Comercio, se habla como si fuera un tratado binacional y no trinacional, porque es un tratado trinacional, México, Estados Unidos y Canadá. Y es más, en términos, por ejemplo, de la industria automotriz, México y Canadá tienen una labor estrechísima para poderle dar un producto terminado a los Estados Unidos. Por ponerles un ejemplo, una de las empresas más importantes de partes automotrices, no chasis, pero todos los interiores, por ejemplo, que los botoncitos, que las sillas, que todo lo que tenga que ver en el interior del automóvil. Es una empresa canadiense que se llama Magna, como la gasolina, Magna. Y es parte de este acuerdo trilateral en donde Magna le venden las cosas a las armadoras mexicanas y las armadoras mexicanas reciben las autopartes norteamericanas que se arman y de ahí se van de regreso a los Estados Unidos para su venta. Por ponerles uno de muchísimos ejemplos en donde la relación tripartita de las naciones nos lleva a un conjunto económico de la América del Norte. Ahora, habla el presidente y dice que México, Estados Unidos y Canadá, bueno, habla que México y Estados Unidos han desarrollado una relación tan estrecha comercialmente que se requieren mutuamente. Y dice, nos necesitamos mutuamente. Sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México. Y yo creo que esto se tiene que ver con una introspección de que sí, sería muy difícil que la economía de México funcionara sin la economía estadounidense. Porque el presidente se pone sobre la mesa como si fuera más Estados Unidos el que necesitara México que México Estados Unidos. Evidentemente estamos hablando de eslabones de una cadena. Nos necesitamos mutuamente en mutuo beneficio. Sin embargo, en términos de necesidad, necesita más México. México depende no solamente del Tratado de Libre Comercio, depende de las remesas, depende del turismo, depende del petróleo, que en gran medida, en términos de petróleo refinado y productos derivados, se van a Estados Unidos. En términos de turismo, el turismo chorrea de arriba para abajo, porque es mucho mayor el turismo de los Estados Unidos hacia México que el turismo de México hacia los Estados Unidos. En términos de relación laboral, también
es mucha más necesaria la mano de obra mexicana en Estados Unidos que la estadounidense en México. Pero esto es independientemente del tratado. Pero el tratado sí incluye los envíos de las remesas, por ejemplo, porque el día de mañana Estados Unidos puede bloquear el envío de remesas a nuestro país y tinga, como lo hicieron con Cuba, en donde no hubo un bloqueo económico, pero hubo un bloqueo de envío de remesas. Y entonces a ver cómo le haces. Este tema ha estado desatendido porque hemos estado atendiendo otros temas que salen por todos lados como fogones, en lo que quién sabe qué está pasando en la negociación entre Estados Unidos y México, en estas rondas energéticas que se están dando en un reclamo que da Estados Unidos y Canadá. Ahora, eso por hablar de un tema. Pero hay muchos temas que están en la desatención pública. El tema económico, tenemos que volverlo a estar trayendo a la mesa. Ah, y otra cosa importante, que no se le olvide al presidente, por favor, que el Tratado de Libre Comercio fue gracias a las políticas neoliberales que tanto repudia. Porque parte del concepto del Tratado de Libre Comercio es neoliberal por todos lados, que es la participación de lo privado en lo público. Entonces se tiene que buscar las alianzas con las empresas del sector privado para la vida pública. Porque Carlos Salinas de Gortari trae el neoliberalismo a nuestro país, pero de la mano con un presidente estadounidense y con un primer ministro canadiense que se decide firmar un tratado internacional para poder eliminar de aranceles y tener un tráfico constante de mercancías entre estos tres países que se necesitan mutuamente. Y ahora el beneficio pues, es para su gobierno populista, que denosta todas las acciones que se hicieron los malditos neoliberales. Entonces, pues bueno, estaremos muy al pendiente de lo que sucede en estas rondas. También hay algunas declaraciones interesantes de Tatiana Cloutier en torno a ello, y nuevamente la misma tónica, la misma tesis. México no va a salir del TEMEC. México no debería de, pero también tiene que saber esta vez el salir o no del TEMEC, que no vamos a salir, digo, que Dios nos agarre persinados, pero no es una decisión del presidente de México, ¿eh? Una cosa es que él no se quiera salir, y otra cosa es que ante los constantes atropellos de su gobierno, y ante los constantes insultos de su gobierno, y ante las constantes tropelías de su gobierno, Estados Unidos y Canadá le digan, ya no te queremos aquí. No, pero yo me quiero quedar. No nos importa, ya no te queremos aquí. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo en la línea a Luis Tinajero, director de Educación Financiera de Actinver, para hablarnos de este reto Actinver que ponen sobre la mesa mis amigos de Actinver. ¿Cómo estás, Luis? Te saludo. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. Con el gusto de saludarte yo a ti y muy contento de estar aquí contigo y tu auditorio. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues platícanos, Luis, sobre este reto Actinver. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Platícanos, échanos todo. Muchas gracias. Claro, el reto Actinver es un evento que dura 6 semanas. Es el evento más grande en México de formación de inversionistas. El evento tiene varias pistas. Una de ellas son cursos educativos, otra es conferencias y participación de ponentes, y otra es un simulador de inversiones que puedes utilizar para comprar fondos de inversión, hacer un portafolio con los mismos, comprar acciones de la bolsa y aprender. Todo el objetivo del reto es, si nunca has invertido, enseñarte a hacerlo, y si ya has invertido, pues mejorar tus conocimientos y sus estrategias para mejorar tu portafolio. Este año, que van 13 años que ya se hace el reto, estamos incorporando muchas nuevas cosas, ponentes de primera línea que tienen que dar información de valor y más de 1,5 millones de pesos en premios para la gente que pueda participar y pueda completar las conferencias y tener un buen portafolio de inversión. Mi querido Luis, platícanos de los ponentes, de estas masterclass que se van a impartir, cómo se imparten, son vía Zoom, son presenciales, cuánto cuesta,
¿Cuánto tengo que pagar para participar? ¿Hay alguna especie de descuento? Sí, claro, Pedro. Ahorita estamos apenas cerrando la primera fase de inscripciones, termina el día 28. El costo del reto son 1,000 pesos para público en general y 500 para estudiantes. Pueden ver los detalles de la inscripción y las fechas en la página del retoactinver.com. Y los ponentes que vamos a tener en este año pues son profesionales destacados de wealth management, de manejo de fondos, de planes para el retiro, de básicamente todo el espectro de inversiones que existen en México para que puedan impartir conocimientos uno a uno de manera directa en tema virtual o presencial. Tenemos mezclado todo. Y durante estas 6 semanas que dura el reto, que la verdad es muy rico el contenido, pues va a haber estos eventos, va a haber contenido también digital, muchos cursos grabados, divididos por niveles, y pues todos los participantes tendrán acceso a todos estos eventos, tanto presenciales como transmitidos en vivo, como grabados. Dime una cosa, Luis, ¿este reto es exclusivo para ciudadanos mexicanos radicados en México, o por ejemplo yo que estoy en Texas ahorita, puedo participar? Todo el mundo puede participar. Es un evento de formación educativa, aplica para todas las personas que quieran obtener conocimientos y aprender cómo invertir o mejorar sus inversiones. Entonces cualquier persona puede participar. Te decía que el día 28 de este mes se cierran las preinscripciones con un 20% de descuento para que tu auditorio pueda aprovechar, y todos los que se inscriban en este periodo, que ya va a terminar, tendrán acceso a una masterclass que, por ejemplo, habla de la psicología del dinero, que es algo que a todo mundo aplica, no solo a los mexicanos, sino a todas las personas de manera global, pues tienen estas preocupaciones, esta manera de relacionarse con el dinero, con su inversión, y la preocupación principal del reto es verdaderamente llevar contenido formativo y mucho valor a todos los participantes. Pues te agradezco mucho, Luis. Nuevamente, nada más para dejar en la página www.retoactinver.com para que puedan acceder, tener información al respecto, participar en el reto, abonar a su conocimiento financiero, saber que todos pueden participar. El costo de 1,000 pesos con su debida masterclass que se puede tener en estos momentos si se meten a participar ahora. Y además de todo, el gran conocimiento financiero que pueden llegar a adquirir. No se necesita tener un bagaje financiero anterior. Se puede participar siendo un novato, se vale. Es más, se les pide a los que no conocen del tema que vayan, que escriban y que estén dispuestos a aprender algo que les puede abonar muchísimo en la vida. ¿Estamos de acuerdo, Luis? Sí, exactamente. Este es un evento dirigido para gente que quiere empezar. Es muy necesario obtener estos conocimientos. Todo el mundo pues toma muchos años o pone muchos años a aprender cómo generar dinero, pero en realidad pocos para aprender a cómo invertirlo. Y esta iniciativa pues, tiene ese objetivo, y estaremos muy contentos de contar con estas personas. Aprovechen, antes del 28 tenemos este descuento adicional, y nos gustaría a todos que pudieran participar, porque verdaderamente estamos poniendo todo para dejar mucho contenido de valor y cumplir la promesa de que podemos convertir a la gente en inversionista o mejorar ya sus perspectivas de inversión y sus conocimientos para mejor manejar sus inversiones. Pues ojalá y mucha gente esté interesada en participar en este reto Actinver. Les pongo otra vez la página web www.retoactinver.com para que por favor entren, participen, aprendan, abonen a lo que podría ser el futuro, que es justamente este conocimiento financiero de manejo de capitales. Muchas gracias, mi querido Luis Tinajero, director de Educación Financiera de Actinver. Gracias por estar con nosotros. Esta es tu casa aquí en Central FM Equilibrio. Muchas gracias, Pedro. Espero verlo todos en el inicio del reto el 10 de octubre. Gracias, Luis. Central Dynamics en Central FM Equilibrio.
Mi queridísimo Enrique Ruiz del Río, te saludo con mucho gusto. ¿Qué nos tienes hoy en Central Dynamics? ¿Qué tal, Pedro? Mucho gusto en saludarte. Buenos días. Hoy tenemos de invitado a José Treviño del despacho de Moore & Killa para que nos hable de una virtud y de cómo funciona para los inversionistas mexicanos la constitución de una empresa LLC, una LLC, pero con una virtud diferente, que nos va a explicar lo que son las series LLC y que funcionan muy bien para inversionistas que tienen varias propiedades o varias compañías. Y para eso le damos la invitación a José para que nos pueda explicar cómo se puede beneficiar un empresario a través de estos vehículos de inversión como es una Series LLC. Bienvenido, José, buen día. ¿Qué tal, Enrique, Pedro? Buenos días. Gusto saludarlos nuevamente y a su auditorio también. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y pues adelante. Sí, gracias. Mira, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, en emisiones anteriores hemos hablado sobre las virtudes de invertir en Estados Unidos y sobre las estrategias de estructuras legales que existen para ello. Una de las estructuras legales de las que hemos hablado es la Limited Liability Company o LLC por sus siglas en inglés. Y recordemos que una peculiaridad de las LLC es que permiten, las utilidades que estas generan se distribuyen entre sus miembros proporcionalmente al porcentaje que cada uno detenta en la compañía, sin que dichas utilidades sean grabadas a nivel compañía. Dicho de otra manera, las LLC les permiten a sus miembros limitar sus pérdidas al tiempo que pueden disfrutar de las utilidades como si fueran ingresos personales. Es decir, no se graban doblemente a nivel empresa y a nivel personal. Y hablando de LLCs, como bien dijo Enrique, hoy les quiero hablar sobre una modalidad de LLC que bien constituida puede ser una gran herramienta de planeación patrimonial intergeneracional y financiera. La Series LLC, que como su nombre lo indica, es un conjunto de LLCs. La estructura es virtualmente idéntica a la de una holding en la que existe una LLC matriz y de la cual se desprenden un número determinado de series con la peculiaridad de que todas son independientes unas de otras. Algunos de las ventajas que tiene constituir una estructura como esta existen menores costos de formación de cada una de las compañías que se crean dentro de la estructura. Se tiene un mayor control sobre el número y el monto de activos que se pueden incorporar a cada una de las series. Mayor flexibilidad para determinar quiénes y en qué porcentaje pueden participar en cada una de estas empresas. Y a su vez también mitigar el riesgo inherente de cada una de las series unas de otras. O sea, en realidad son compañías independientes, si bien forman parte de una estructura común. De hecho, estos beneficios permiten o lo hacen muy atractivo para desarrolladores y arrendadores inmobiliarios, así como inversionistas individuales que tienen múltiples propiedades, aunque también puede ser utilizada para la administración estratégica de otros activos, como bien lo decíamos, como por ejemplo puede ser entre familias para determinar cómo se logra o se ejecuta una sucesión generacional ahí de los bienes que conforman parte del patrimonio familiar, por lo que son una estructura que ha ido adquiriendo mucha popularidad en años recientes aquí en Estados Unidos, en Texas particularmente. Yo quiero hacer un ejemplo muy puntual, si me permites, Pedro, porque esto es una grandísima herramienta que protege los activos de los inversionistas. Vamos a pensar que tú, Pedro, tienes una construcción en la que tienes 10 casas y lo que no quieres es poner en riesgo las 10 casas, entonces puedes tener 10 mini empresas dentro de la Series LLC para proteger tu activo. Y a pesar de que es una sola empresa, está subdividida y esto te permite el cuidar tus activos en caso de alguna contingencia, de alguna demanda. Entonces es un vehículo muy importante para nuestros radioescuchas que están interesados en invertir y encontrar los vehículos correctos para poder tener blindado su patrimonio, además de toda la asesoría que nos puede dar el despacho de Moore & Killa
para un proyecto integral en el que se puede constituir una empresa y dar toda la asesoría completa para montar un vehículo como este, con estas virtudes. Pues vale mucho la pena. ¿Algo más que se quiera anotar? Pues simplemente recordarles a su auditorio que cuando, o sea, la decisión de invertir o de transferir una parte de su patrimonio a Estados Unidos es una decisión importante, fundamental, y que para tomar esa decisión es necesario o es recomendable que vayan bien asesorados de la mano de expertos como con los que cuenta Central Dynamics, por lo cual sería recomendable que se acerquen con ustedes para que les puedan brindar la asesoría adecuada, ¿no? Para poder contactar con el despacho de Moore Anquila, con José Treviño, hay que entrar al portal, a la página web de Central Dynamics en www.centraldynamics.info. En esa página van a encontrar con información del despacho de Moore Anquila. Tenemos ahí un menú de servicios. Nos escriben y nos dicen su intención de contactar con el despacho. Ellos reciben la información y los estarán contactando en las próximas 24 horas. Muy bien, pues me parece perfecto. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. La información de los deportes en Central FM Equilibrio. Vámonos con los deportes contigo, Sofía Moreno, te escucho. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Un buen día a ti y a todo tu auditorio. La selección mexicana anuncia una nueva convocatoria. Gerardo del Tata Martino eligió a 21 futbolistas de la Liga MX para el encuentro amistoso frente a Paraguay, el cual tendrá cita el próximo miércoles 31 de agosto en Atlanta. Ahí vemos algunos de los futbolistas que son elegidos, los porteros Carlos Acevedo, Luis Malagón, de defensas, bueno, está por ahí Emilio Lara, que es la gran sensación, en el medio campo está Rodolfo Pizarro, el Nene Beltrán, y bueno, en los delanteros Alexis Vega y Henry Martin, es lo más destacado, solamente futbolistas de la Liga MX, ya que no es fecha FIFA, y el partido le servirá a Gerardo el Tata Martino para terminar su lista rumbo a Qatar 2022. Y siguen las noticias en el nido. El América anuncia a su nuevo refuerzo, es el uruguayo Brian Rodríguez, que viene desde Los Ángeles FC, donde militaba, bueno, en la MLS, juega como delantero y llegará a reforzar la ofensiva americanista a cambio de 6 millones de euros. Y Pumas sigue sin conocer la victoria, estaban a punto de ganarlo 1-0 y llegó en los últimos minutos finales André Pierre Guignac para empatar el partido 1-1, así que bueno, se quedaron con las ganas de victoria. Esa es la información deportiva del día de hoy. Pedro, regreso contigo. Muchas gracias, Sofía. Gracias a todos los que han estado en este espacio informativo. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, a nombre de todo este gran equipo, muchas gracias en verdad por estar con nosotros. Yo soy Pedro Ferriz Híjar. Nos vemos mañana. Hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.